A Democratic lawmaker is suing to remove President Trump's name from the Kennedy Center right here in Washington. It was added in big letters to the center's exterior last week after a vote from the Board of Trustees. Ohio Congresswoman Joyce Beatty is an ex officio trustee, and she says that vote went beyond the board's authority as given by Congress. And she's my source tonight, along with her attorney, Norm Eisen, who is bringing this case as the founder of Democracy Defenders Action. Great to see you both. All right, Congresswoman, so you say in this lawsuit that the vote and the addition of Trump's name to the outside of the building were, quote, scenes more reminiscent of authoritarian regimes than the American Republic. You may feel that way, but how did this break the law? Algunas decisiones cobran relevancia, no por su magnitud, sino por el tipo de ruptura que introducen en los engranajes institucionales. Washington, enero de 2026. En una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo del Kennedy Center, se aprobó una resolución que autoriza la modificación de la señalización oficial del monumento, incorporando el nombre del presidente Donald J. Trump. La medida se tomó con el apoyo de consejeros nombrados en su mayoría durante su mandato y sin consultar formalmente a los miembros ex oficio del Congreso. La diputada Joyce Beyer, representante parlamentaria en el Consejo, intentó manifestarse en contra durante la votación, pero le desactivaron el micrófono. Documentos internos y testimonios posteriores confirmaron que su intento de objeción fue interrumpido. El mismo día, organizaciones de la sociedad civil acudieron a la justicia federal solicitando la suspensión inmediata del cambio. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La legislación que rige el Kennedy Center es clara al establecer que la institución debe mantener el nombre de John F. Kennedy como memorial permanente y no puede ser modificado sin la autorización expresa del Congreso. El centro no es solo un espacio cultural, tiene estatus legal de monumento federal, inscrito en disposiciones que tratan de la preservación histórica de estructuras vinculadas a la memoria presidencial. El intento de modificar este nombre mediante una deliberación interna sin respaldo legislativo representa un desplazamiento relevante del eje de control institucional. Los abogados vinculados a la acción afirman que el caso va más allá de la cuestión nominal y afecta directamente a la legitimidad de las instancias, que hoy operan dentro de las estructuras híbridas del gobierno federal. El movimiento se llevó a cabo con una rapidez inusual. La agenda de la reunión no se divulgó previamente en su totalidad, según informaron los consejeros que se manifestaron después del hecho. La votación se llevó a cabo en menos de 30 minutos, sin dictamen jurídico adjunto y sin constancia de consulta a los miembros parlamentarios. El gesto de silenciar a una consejera con prerrogativa legal reforzó la percepción de que hubo un intento deliberado de acelerar el proceso, sorteando las resistencias internas. El mismo día, el grupo Democracy Defenders Action, en colaboración con el Washington Litigation Group, presentó una demanda judicial, alegando vicio de origen en el proceso deliberativo y violación de las normas federales de protección de los memoriales. Las imágenes del nuevo letrero circularon en las redes sociales horas después de su instalación, provocando diversas reacciones. La Fundación Kennedy publicó una nota expresando su preocupación por la integridad del monumento, mientras que los parlamentarios de la oposición evitaron hacer declaraciones públicas, pero señalaron entre bastidores que seguirán de cerca la acción. Fuentes del Departamento de Justicia indicaron que, si hay indicios de incumplimiento de la legislación federal, el organismo podría intervenir como parte interesada en el proceso. El caso se desarrolla en un entorno institucional ya marcado por disputas sobre la instrumentalización de símbolos públicos y sobre la actuación de consejos administrativos, con una composición política desequilibrada.
A lo largo de los últimos años, varias estructuras federales han sufrido reconfiguraciones similares, con la sustitución de miembros y el uso de deliberaciones internas para aprobar medidas controvertidas. La diferencia, en este caso, radica en la naturaleza del objeto en disputa. El Kennedy Center fue concebido como un espacio de memoria nacional, con una protección legal análoga a la de otros monumentos presidenciales. El intento de asociarlo a una figura política viva, sin autorización legislativa, invierte la lógica de consagración histórica que tradicionalmente rige tales instituciones. El argumento central de los proponentes de la acción es que no se trata de un debate sobre homenajes, sino sobre la preservación del vínculo entre la memoria pública y la autoridad normativa. Este tipo de análisis, que conecta hechos puntuales con estructuras más amplias del sistema, es lo que permite comprender cómo cambios aparentemente pequeños pueden indicar desviaciones. Para quienes siguen de forma constante los desarrollos institucionales, es importante seguir observando con atención los próximos movimientos. En este contexto, es necesario comprender la arquitectura legal e institucional que sustenta el Kennedy Center. Creado en 1964, el centro fue concebido por ley como el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un memorial permanente al presidente asesinado el año anterior. El estatuto que lo instituye especifica sin ambigüedad que el nombre del monumento no puede ser cambiado por decisión unilateral del Consejo, ya que se considera parte integrante de su reconocimiento oficial, como espacio de memoria federal. Este detalle jurídico convierte el episodio reciente en algo más que una disputa estética. Activa dispositivos legales que tratan de la protección del patrimonio público con valor histórico y, en última instancia, obliga al Poder Judicial a arbitrar sobre la legalidad del proceso que llevó al cambio de la señalización. A partir de ese momento, la disputa dejó de ser solo entre miembros de un consejo administrativo. Al entrar en la esfera judicial, el caso pasó a exigir una posición formal de órganos con atribuciones constitucionales claras. La acción presentada por Democracy Defenders Action se basó en la cláusula de inconstitucionalidad por desviación de finalidad, respaldada por precedentes en los que la justicia impidió cambios en estructuras federales con fundamento conmemorativo. Uno de los principales argumentos presentados es que cualquier intento de reconfigurar la naturaleza del Kennedy Center mediante decisiones internas viola el principio de reserva legal que exige la autorización legislativa expresa para cambios de este tipo. Esta interpretación se ve reforzada por decisiones anteriores del Poder Judicial, en casos que involucran intervenciones indebidas en bienes públicos con función conmemorativa, como las restricciones a cambios no autorizados, en campos nacionales de descanso militar y en monumentos presidenciales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el caso provocó reacciones, aunque cautelosas, dentro del Congreso. Aunque el tema aún no ha sido objeto de debate en el Pleno, los asesores parlamentarios han confirmado que hay movimientos entre bastidores para evaluar la posibilidad de convocar audiencias públicas sobre el uso político de los consejos federales. Parte de esta preocupación se debe al historial reciente de nombramientos para puestos estratégicos en organismos con autonomía operativa, pero con un gran valor. Durante el mandato del presidente Trump, varios consejos vinculados al gobierno federal sufrieron una reconfiguración abrupta, con nombramientos orientados más por la alineación ideológica que por criterios técnicos. En el caso del Kennedy Center, la mayoría de los consejeros activos fueron nombrados durante ese periodo, lo que contribuyó a la formación de un bloque decisorio
capaz de implementar medidas controvertidas con un respaldo formal mínimo. Este tipo de arreglo institucional, aunque legal en su origen, se vuelve vulnerable cuando se utiliza para eludir los mecanismos de control y los frenos institucionales. Lo que se observa es la consolidación de un modelo de acción política que opera preferentemente en zonas grises, explotando las lagunas procedimentales para producir efectos materiales. Antes de que se puedan activar los mecanismos de contención, el recurso a la judicialización, en este sentido, surge no como una estrategia inicial, sino como una respuesta correctiva a una acción ya consumada. Los abogados especializados en derecho público advierten que esta lógica impone una sobrecarga continua al sistema judicial, que pasa a ser llamado a intervenir en disputas que antes se resolverían en instancias administrativas equilibradas. Entre los fundamentos presentados en la demanda, llama la atención el énfasis en el concepto de lesión institucional, una categoría cada vez más presente en los litigios que implican el uso político de los espacios públicos. La tesis es que, al alterar la identidad de un monumento federal sin respaldo normativo, el Consejo del Kennedy Center no solo violó una norma legal específica, sino que rompió con la función constitucional del espacio como instrumento de memoria colectiva. Esta interpretación encuentra apoyo en decisiones anteriores de la Suprema Corte, que ya ha reconocido el valor normativo de los símbolos públicos en la consolidación de la identidad nacional. El caso más citado por los autores de la demanda es el juicio de 2017 sobre el intento de renombrar un centro de investigación federal con el nombre de un donante político, lo que fue rechazado por violar el principio de neutralidad institucional. A medida que avanza el proceso, se hacen visibles nuevas capas. La composición del Consejo del Kennedy Center revela un patrón de nombramientos concentrados en los últimos 4 años de la gestión anterior. De los 22 miembros con derecho a voto, 17 fueron nombrados durante ese periodo. Esta mayoría permitió la aprobación del cambio con holgura, a pesar de los intentos de impugnación por parte de los miembros parlamentarios. La diputada Joyce Beyer, al recurrir a la justicia, hizo uso de la prerrogativa legal conferida a los miembros ex oficio, cuya presencia en el Consejo está garantizada por ley y no depende de un nombramiento presidencial. Esta diferencia de origen confiere a su participación un peso jurídico singular que puede ser determinante en el análisis de la validez de la deliberación. La participación de organizaciones de la sociedad civil en el caso también refleja un cambio gradual en la forma en que se libran las disputas institucionales. Grupos como Democracy Defenders Action han ampliado su actuación más allá de la supervisión de las políticas públicas, asumiendo un papel activo en la protección de las estructuras normativas y simbólicas del Estado. Esta actuación, aunque todavía minoritaria, representa un esfuerzo coordinado de defensa institucional que busca reaccionar ante cambios con un impacto potencial a largo plazo. El uso del sistema judicial como escenario principal de estos conflictos ha dado lugar a un nuevo tipo de jurisprudencia, menos centrada en los litigios entre partes privadas y más en el mantenimiento de los límites normativos, en un entorno de creciente polarización. Este tipo de seguimiento detallado y continuo de los movimientos institucionales permite que temas aparentemente puntuales se interpreten dentro de un marco más amplio, revelando dinámicas estructurales que a menudo escapan a las noticias inmediatas. Por eso mantenemos aquí un análisis que va más allá del hecho en sí, conectando piezas, identificando patrones y aclarando cómo cada gesto se inscribe en una disputa mayor por el control institucional.
Hay diferentes interpretaciones sobre lo que este episodio indica con respecto al funcionamiento actual de las instituciones federales. Para algunos juristas, el caso evidencia un movimiento de distorsión institucional, en el que las estructuras concebidas para preservar la memoria y la tradición pasan a ser utilizadas como instrumentos de utilidad política inmediata, debilitando el sentido original para el que fueron creadas. Para otros especialistas, lo que se observa es la continuidad de una disputa más larga en la que sucesivas administraciones han ido explorando de forma progresiva las zonas fronterizas entre la gestión administrativa y el uso estratégico de los espacios públicos. En esta lectura, el centro de la controversia deja de ser solo el Kennedy Center y pasa a involucrar el precedente que prácticas similares pueden abrir en otras instituciones federales. Los analistas destacan que el intento de asociar el nombre de un presidente vivo a un monumento protegido por la legislación federal tiene pocos equivalentes recientes en el sistema estadounidense. En general, los homenajes a los líderes políticos siguen un patrón institucional más predecible. Se producen tras la muerte del homenajeado y dependen de procedimientos formales en el Congreso, con tramitación y deliberación claras. Los cambios implementados de forma unilateral, sobre todo cuando afectan a un espacio conmemorativo vinculado a otro presidente, son excepcionales y, hasta el momento, no cuentan con un respaldo consistente de jurisprudencia favorable. Esto plantea al Poder Judicial una cuestión más amplia, al juzgar la legalidad del acto. Los tribunales deberán abordar no solo el procedimiento adoptado, sino también el alcance real del poder de los consejos formados por personas designadas políticamente y el riesgo de captura simbólica de las instituciones públicas. Según los registros disponibles, la estrategia de renombramiento habría sido diseñada de antemano por miembros del Consejo alineados con el presidente. Hay indicios de que se realizaron ajustes en el calendario de reuniones para facilitar una aprobación acelerada antes del pleno retorno de las actividades legislativas en el Congreso. Esta secuencia temporal aumenta las dudas sobre el grado de intencionalidad involucrado, especialmente en lo que respecta a anticipar reacciones y reducir la capacidad de impugnación inmediata. Aunque no hay pruebas concluyentes de coordinación externa o interferencia formal directa, el patrón de convergencia entre actores alineados políticamente y la ejecución del proceso con poca deliberación pública alimenta la percepción de una planificación deliberada. Este punto, sin embargo, sigue siendo objeto de controversia y tiende a profundizarse a medida que el caso avanza en investigaciones y recursos. El debate jurídico se centra ahora en la posibilidad de la anulación judicial de la medida. Los expertos en derecho constitucional señalan que, incluso con estatutos que tratan la protección del memorial de forma objetiva, la disputa puede prolongarse durante meses o años debido a los recursos, las controversias procesales y las cuestiones sobre la legitimidad. La defensa institucional puede insistir en que el Consejo actuó dentro de sus competencias administrativas, aunque esto vaya acompañado de alegaciones de vicios de procedimiento. Por lo tanto, el resultado puede depender de la interpretación del juez sobre la línea que separa la autonomía administrativa de la violación del carácter jurídico del Kennedy Center como monumento federal protegido por la ley. Hasta el momento, no existe consenso sobre los efectos institucionales a medio plazo. Para una parte de los juristas, el episodio refuerza la necesidad de reevaluar las normas de nombramiento, gobernanza y supervisión de los consejos federales, sobre todo en entidades que operan como centros funcionales.
pero que también tienen un significado simbólico y conmemorativo. Otros analistas consideran que el caso puede producir un fortalecimiento jurisprudencial en sentido contrario, consolidar los mecanismos legales de protección de los monumentos conmemorativos y reducir el espacio para futuros intentos de interferencia política en estructuras equivalentes. En cualquier caso, el impacto no vendrá determinado exclusivamente por la primera decisión judicial, sino por la forma en que el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil reaccionen ante el patrón institucional que representa este episodio. En un plano más profundo, lo que está en juego es el vínculo entre la memoria pública y el control institucional. Cuando un espacio diseñado para representar valores compartidos se transforma en un mecanismo de afirmación individual, las instituciones se ven obligadas a poner a prueba sus propios límites de contención. Esta respuesta no suele surgir de forma definitiva en un solo juicio, sino en la suma de las reacciones institucionales y políticas que sustentan el marco constitucional estadounidense. Y, como indican los hechos más recientes, este marco sigue siendo objeto de tensiones, ajustes y redefiniciones en tiempo real. Si usted sigue a las instituciones, no solo por los discursos formales, sino también por las señales discretas que muestran cambios de dirección, este canal sigue siendo un espacio de análisis constante, atento a los movimientos, comprometido con el contexto y dedicado a comprender el proceso en curso con claridad y rigor.